Alba, ¿no? Como todos los que decivistas, ¿no? Y muchos médicos de nuestro país lo conocemos, ¿no? Ya sea personalmente o a veces virtualmente, porque el doctor es bastante conocido desde el punto de vista académico. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, ¿no? Entre sus múltiples lauros que tiene, ¿no? Él nos va a dictar o va a dar dos charlas, ¿no? Uno es manejo, ¿no? Del COVID, un enfoque integral, un enfoque general, ¿no? Que es, digamos, lo fundamental muchas veces que el médico que está frente a los pacientes tiene que tener en cuenta, ¿no? Luego ya hará en la siguiente posición, a continuación, un aspecto específico, ¿no? Del manejo, que es el enfoque hemodinámico. Básicamente en los pacientes que tienen ya digamos, la forma severa, ¿no? La forma grave, o que esté en forma moderada, pero que con la fisiopatología que hemos hecho, nosotros nos podemos adelantar y hacer, digamos, que la hemodinámicamente también el enfoque ya inicial, ¿no? Doctor Carlos, no sé si estará ya presente, listo para su charla. Sí, doctora, ahí estamos. Le damos la bienvenida, doctora, a nombre del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Mansour Aguinaga Asenjo. Con mucho gusto nuevamente de tenerlo presente, ¿no? Y gracias por su participación, ¿no? Nosotros conocemos su ímpetu, ¿no? Por la medicina, ¿no? Y en general y por la medicina intensiva en particular, ¿no? Y nos es siempre muy grato, muy provechoso de escucharlo, ¿no? De principio a fin cada charla, ¿no? Que tenemos, pues, nos trae, nos actualiza y nos motiva a revisar constantemente. Adelante, doctor Carlos. Muchísimas gracias, doctor y amigo Jaime Alvites. Muchísimas gracias también al Cuerpo Médico del Hospital Nacional Mansour Aguinaga Asenjo por la invitación para participar de este curso. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Entonces, nuevamente agradeciendo por la invitación, vamos a ver en este primer tema lo que es el enfoque general del manejo del paciente COVID-19 crítico. Antes de empezar con el tema en sí, es importante ubicarnos en nuestra realidad actualmente con relación a la pandemia. Nosotros nos encontramos pues en la salida de la segunda ola, que lamentablemente ha tenido muchos estragos en nuestro país. Actualmente estamos ya casi aproximándonos a los 200.000 fallecidos, con cifras sinceradas, como nosotros sabemos, durante toda esta pandemia, ¿no? Y hemos llegado a tener inclusive más de 1.000 fallecidos diarios en esta segunda ola, aproximadamente en el mes de abril. Se está haciendo todos los esfuerzos por parte del gobierno de utilizar una de las estrategias probablemente más contundentes para hacerle frente a esta pandemia, que es la vacunación, pero sin embargo todavía estamos con un porcentaje de inmunización de la población muy por debajo del objetivo, ¿no? Estamos alrededor de un 20% con dos dosis de la población y un 30% con una sola dosis, mejor dicho, un 10% adicional con una sola dosis. Y cuando nosotros podemos ver acá en este gráfico cómo se está avanzando por edad la aplicación de las vacunas, nos podemos dar en cuenta que acá en cifras, ya sea de color naranja para los varones o en color celeste para las mujeres, que en edades de la población económicamente activa, definitivamente el porcentaje de inmunización es mínimo, ¿no? Es mínimo o todavía no se ha empezado la inmunización en este grupo poblacional. Entonces, son un grupo de altísimo riesgo que van a ser los afectados definitivamente en el caso de presentarse esta tercera ola, como se está proyectando hacia el mes de septiembre, y en donde en un peor escenario se está proyectando que debería aproximadamente necesitarse a lo largo de esta tercera ola unas 33.000 camas para atención de estos pacientes críticos, situación que está muy lejos o muy distante de la disponibilidad de camas para atención de pacientes críticos con la que contamos, ¿no? Y la preocupación empieza ya porque estamos viendo que las estadísticas nos están mostrando
que el número efectivo de reproducción del virus, que estaba bordeando el 0.5, está nuevamente en incremento y aproximándose ya a 1, que estamos ya por pasar de 1, lo que nos pone en alerta ya del inicio de esta tercera ola. Más aún en algunas ciudades ya se está considerando que puede haber empezado ya la tercera ola, ¿no? Y estamos viendo acá también cómo la cantidad de camas libres que se han ido liberando después de esta caída de la segunda ola pueden nuevamente comenzar a ocuparse. Hay lugares como por ejemplo en Loreto, donde se está refiriendo ya que se están comenzando a saturar o se está saturando ya las camas de cuidados intensivos para estos pacientes. Pero también es muy importante recordar que siempre en la primera ola y en la segunda ola, la mortalidad, ¿no?, o la letalidad, dependiendo de a qué nos refiramos, hablamos de letalidad cuando nos referimos a las muertes sobre los contagiados, sigue siendo predominantemente en la población adulta mayor, ¿no? Más o menos era un 36% de letalidad en los más de 60 años y sigue siendo alrededor del 37-38% de letalidad en esta segunda ola. La diferencia está en que el número de contagiados disminuye un poco por encima de los 60 años en los que ya están inmunizados. Pero sin embargo siguen teniendo los mayores de 60 años, que tienen comorbilidades, los que tienen mayor probabilidad de fallecer. Y la preocupación también está en que, si bien es cierto, todavía predomina la variante lambda, que es una variante de interés, que es la variante 77, o también variante andina, como se le suele llamar, y la variante gamma, que es la variante brasilera, las que están predominando en nuestro país. Comienza ya a hacer su presencia también ya la variante delta, una variante de preocupación, que se ha demostrado que su contagiosidad puede superar en un 40-60% la de otras variantes, ¿no? Que ha reportado más de 70 casos, hasta donde tengo entendido, en nuestro país. Algo muy importante también a recordar es que si bien es cierto, podemos tener un 100% de personas que pueden contagiarse del coronavirus, ¿no? No todas van a desarrollar COVID-19, ¿no? No todas van a desarrollar un cuadro clínico de compromiso respiratorio compatible con un cuadro de neumonía y que pueden requerir oxigenoterapia, ¿no? Este 100%, solamente un 20% más o menos son los que terminan requiriendo, en más o menos porcentaje, la atención a nivel hospitalario, esencialmente por el problema de oxigenoterapia. De este total de 100% de contagiados, un 5% son los que requieren cuidados intensivos y un 2 a 3% son los que terminan falleciendo. Aquí hablaríamos de una letalidad del 2-3%, 4%, como es a nivel mundial. Pero es cierto que en nuestro país se reporta para tenerlo como denominador adecuado de la cantidad de fallecidos que se reporta. Es importante esto porque hay que entender que no es la mayoría de los infectados, sino la minoría de los infectados, los que van a desarrollar un cuadro clínico moderado, grave y sobre todo un cuadro clínico crítico, ¿no? Entonces hemos hablado de que ya en esta segunda ola y lo que se proyecta esta tercera ola, definitivamente vamos a tener una sobresaturación del sistema de salud y por ende también una sobredemanda de atención en cuidados intensivos, en cuidados críticos. Y nosotros, si recordamos, tenemos alrededor de 700 médicos especialistas en medicina intensiva o dedicados a la medicina tradicionalmente intensiva en nuestro país, que están en actividad haciendo frente a esta pandemia, ¿no? Estamos descartando a quienes están con licencia, ¿no? O quienes tienen, o ya lamentablemente han fallecido. Para atender la cantidad de camas críticas que se reporta actualmente, que están alrededor de 2.500 o 2.700, la brecha es grande. ¿Por qué? Porque para atender 24 horas al día, 30 días del mes, a los pacientes en áreas críticas según norma técnica, la proporción es de un médico intensivista a un paciente mes, ¿correcto? Entonces, en condiciones habituales, con 700 médicos intensivistas atenderíamos en un mes 700 pacientes. Trabajamos el doble, trabajamos el triple de turnos habitualmente,
porque alcanzamos alrededor de 1.400 a 2.000 pacientes que podemos atender los médicos intensivistas, pero muy lejos de lo que se necesitaría o se ha necesitado en el pico de esta segunda ola, para lo cual uno de los planteamientos siempre es establecer un sistema piramidal o un sistema escalonado de atención, en donde el médico intensivista pueda ser apoyado por médicos especialistas relacionados a áreas críticas que puedan aumentar esa base de atención de pacientes y que en un turno un médico intensivista no solamente atienda 6 pacientes como lo hace por norma técnica o lo hacía por norma técnica, sino que en un turno pueda atender 12, 18 o 24 pacientes con el apoyo de estos médicos especialistas no intensivistas, de igual manera las enfermeras intensivistas con el apoyo de enfermeras no intensivistas. Este sistema escalonado piramidal también se puede aplicar fuera de cuidados intensivos, como en la emergencia, como en los pisos de hospitalización, y por qué no también en el ambiente extrahospitalario, siempre teniendo a la cabeza al personal más experimentado, apoyado por el personal menos experimentado en este tipo de atención. ¿Y por qué es importante aplicar este sistema piramidal? Es importante porque este paciente COVID-19 crítico es el paciente característico para la atención por el médico especialista en medicina intensiva. Es un paciente complejo, es un paciente que requiere de experiencia, de conocimiento, de experticia, para brindarle las mejores probabilidades de que el paciente pueda salir adelante de la unidad de cuidados intensivos. Y ya en charlas anteriores les habíamos reportado que, por ejemplo, en nuestra unidad de cuidados intensivos, nuestra mortalidad está alrededor del 15 a 20% de los pacientes que ingresan a la UCI, ¿no? Y esto va en función a la experiencia de los médicos y a la disponibilidad de recursos que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Algo muy importante para entender es también clasificar a los pacientes, ¿no?, en los diferentes grados. Esta es una clasificación que se ha consensuado con un equipo de trabajo de la Seguridad Social comandado por IETSI, en donde ya sabemos que el paciente asintomático es aquel paciente pues, que tiene prueba positiva para el SARS-CoV-2, pero que no ha desarrollado ningún síntoma. Y se habla de un término de presintomático para aquel paciente que no teniendo síntomas, que teniendo positividad para SARS-CoV-2, lo va a desarrollar en los siguientes días. Y de acuerdo a la intensidad como desarrolla estos síntomas, los podemos catalogar en leve, en donde no tiene ningún grado de compromiso respiratorio, sí los otros síntomas que ya han sido vertidos pero en charlas previas, moderado aquel que ya tiene un compromiso respiratorio y que comienza a tener también un compromiso de la oxigenación, pero su saturación se mantiene por encima o igual a 94%, ¿no? Acá también habría que añadir que probablemente no haya manifestaciones clínicas compatibles con taquimia o dimnia o disnea en este contexto. En cambio, hablamos ya de casos severos cuando el paciente ya tiene una saturación que está por debajo del 93%, tiene taquimia, esencialmente una frecuencia respiratoria por encima del 30%, ¿no? También hay algunos criterios de imagenológicos, se puede utilizar el SAFI, el PAFI, pero esencialmente esto que he mencionado, y si hablamos de trabajo respiratorio que tiene un incremento ya del trabajo respiratorio que puede ser evaluado clínicamente y puede ser evaluado también con la ayuda de algún score, ¿no? Entonces, este es el caso severo. Entonces, el tema es cómo hacemos con aquellos pacientes que radican en altura, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es muy importante tener en cuenta que allí se debe de conocer cuáles son los niveles normales, habituales, de saturación arterial de oxígeno, y una disminución de más del 3% por debajo del nivel mínimo normal de saturación a este nivel de altura, se consideraría también ya un criterio para poder sospechar, además del cuadro clínico, de un caso severo. Y si este paciente ya desarrolla una insuficiencia respiratoria, ¿no?, desarrolla shock, compromiso de otros órganos, sepsis, distrés, ¿no?, tiene aquellos que están relacionados con los famosos fenotipos del paciente COVID-19 crítico, tiene un fenotipo tipo H o tipo 2 de la escuela del profesor Battinoni, entonces, y que requiere ventilación mecánica invasiva, vasopresores, que ha fracasado a la cánula nasal de alto flujo o la no invasiva, es un paciente que debería considerarse ya un paciente crítico y que tiene la prioridad 1 pues, para ingresar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no?
Como ya les había mencionado, el trabajo respiratorio se puede evaluar clínicamente y apoyado con algunos scores, como acá tenemos, por ejemplo, este score adaptado de la publicación de APIGO, ¿no? En donde evalúan la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, el uso no de músculo externo escleromastoideo, de la musculatura abdominal, para ver más o menos el rango de trabajo respiratorio que tiene el paciente. Y habíamos mencionado que un trabajo respiratorio con un puntaje con esta tabla más de 2 me habla pues de también otro criterio de gravedad, además de la frecuencia respiratoria y de la saturación. Solamente para destacar acá también que otro criterio para considerar que un paciente es crítico es que tenga un síndrome de estrés respiratorio grave. Un paciente con síndrome de estrés respiratorio grave tiene un PAFI que está por debajo de 100, cuando está recibiendo ya una presión positiva en la vía aérea de 5 centímetros de agua más. Algunos ponen como punto de corte 150, ¿no? En COVID-19. Es un paciente que va a requerir, como les había dicho ya, ventilación mecánica invasiva porque ya fracasó a las otras medidas no invasivas. Y también tener en cuenta que este mismo PAFI, que se utiliza como uno de los criterios de síndrome respiratorio agudo, se tiene que corregir para la altura, ¿no? Y una sugerencia que ya surge desde el Task Force de síndrome respiratorio agudo en Berlín en el 2012 es corregir para altura por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, utilizando la relación entre la presión barométrica de una determinada ciudad de altura y 760 milímetros de mercurio, que es la presión barométrica a nivel del mar. O sea, hay una razón entre estos valores y esto me permite corregir el PAFI que yo tenga en mi paciente para compararlo con el PAFI a nivel del mar, ¿no? Ya podemos conversar un poco más específicamente esto si desean posteriormente. Entonces, nuevamente destacar pues que el paciente con hipoxemia menor de 93%, con estos criterios que les había mencionado, es un paciente que va a requerir oxigenoterapia y siempre se inicia con oxigenoterapia convencional, en donde tenemos la cánula nasal simple, la mascarilla, Venturi o la máscara con reservorio, pero siempre teniendo en cuenta que no es bueno, ¿no?, que el paciente permanezca mucho tiempo con un FiO2 por encima del 60%, algunos mencionan por encima del 40%, ¿correcto? Hay flujogramas para el manejo de estos pacientes. Aquí solamente para resumir este flujograma de oxigenoterapia, tenemos que ver si el paciente tiene una hipoxemia aislada sin la presencia concomitante de una retención crónica o aguda de CO2. Si mi paciente tiene una hipoxemia sin retención de CO2 y tiene una saturación menor del 85% al nivel del mar, bueno, nosotros vamos a iniciar con niveles un poco ya altos de estos dispositivos convencionales, como cánula nasal 4 o 5 litros, 5 o 10 litros de máscara Venturi, máscara de reservorio de no reinhalación, o también podemos estar planteando la posibilidad de cánula nasal de alto flujo, la que debería usarse tempranamente. Sé que hay estudios que muestran que no habría aparentemente beneficio del uso de la cánula nasal de alto flujo, cuando se lo compara con respecto a la ventilación no invasiva, sobre todo en una publicación última que ha salido por el grupo Recovery, pero yo creo que mucho tiene que ver con el momento en que se instaura la cánula nasal de alto flujo y con escoger adecuadamente el paciente. El objetivo con esta intervención es llevar al paciente a una saturación entre 92 a 96%, ¿no? Un promedio por encima del 93%, y si nosotros tenemos al paciente entre 85 y 91%, lo que se necesite probablemente sea una cantidad mínima de aporte de oxigenoterapia para corregir su saturación. Pero siempre hay que estar vigilando aún a este grupo que este paciente no desarrolle una retención de CO2, es decir, un CO2 que esté por encima de 45 milímetros de mercurio y que me genere una acidemia respiratoria, porque si ya estamos en este contexto, lo que tenemos que hacer es ir a probablemente ventilación no invasiva, y si mi paciente no tiene criterios de éxito en ventilación no invasiva, pasar a ventilación invasiva. En cambio, cuando nosotros sí tenemos concomitantemente un problema ventilatorio, es decir, retención de CO2, hay que ser un poco más permisivos en la oxigenación, comenzar a intervenir siempre y cuando tengamos una saturación de oxígeno por debajo del 88%, y mi objetivo es llevarlo por encima del 88% con esas estrategias convencionales que les he mencionado. Pero si tenemos ya que esa retención de CO2 progresa y genera acidemia, también estar pensando en ventilación no invasiva, y si fracasa esta,
también ir a ventilación invasiva. Pero siempre recordando que en este grupo mi objetivo no es 92 a 96%, sino es tener una saturación por encima del 88%, ¿no? Este es este flujograma también que se ha desarrollado con el grupo del IETSI, ¿no? Más o menos coincide en el punto de corte para la intervención. Acá se considera también un punto de corte, como manifiesta la Organización Mundial de la Salud, que es de 90%, pero bueno, esto queda siempre a discusión, porque yo puedo tener a un paciente con 90, más de 90%, pero tiene taquín, tiene aumento del trabajo respiratorio, y posiblemente este paciente tenga riesgo de peor evolución si no iniciamos oxigenoterapia temprana con respecto al paciente que sí se ha iniciado por encima de estos valores, ¿no? Entonces, hay que individualizar siempre, como todo en medicina y más en medicina crítica, las decisiones con respecto a la intervención en el paciente. Si con la oxigenoterapia convencional no se logra compensar al paciente, no se logra alcanzar criterios clínicos, criterios de saturación, de trabajo respiratorio, entonces hay que preguntarnos pues si el paciente requiere o no intubación orotraqueal. Si no requiere intubación orotraqueal, vamos a insistir con oxigenoterapia no convencional, como la oxigenoterapia de alto flujo o la ventilación no invasiva. Y aquí les vuelvo a insistir, hay que escoger temprana y adecuadamente el tipo de paciente que se puede beneficiar de una u otra intervención antes de ir a la ventilación mecánica invasiva. Y estar a la cabecera del paciente para decidir el momento exacto en que se ha fracasado y tiene que pasar ya a ventilación mecánica invasiva y no retrasar la intervención del paciente. Acá tengo, bueno, esto no me voy a detener, ustedes saben que cada dispositivo de oxigenoterapia convencional administra una cantidad determinada de oxígeno al paciente, ¿no? Esto muchas veces va a depender también del patrón respiratorio del paciente, de lo adecuado de la máscara en el rostro del paciente para tener un FIO2 aproximado a lo que estamos mencionando acá, porque puede ser menor. Si nosotros tenemos un patrón respiratorio de un paciente hiperneico, taquipneico, polimneico, o que la máscara no es la adecuada para su rostro, daría un FIO2 menor al que estamos mencionando. También en mencionar de que ha habido una experiencia, pero que todavía no tiene por lo menos una evidencia sólida de combinar la cánula de zinc nasal simple y la máscara reservorio en los pisos de hospitalización, pero sí lo que sugeriría siempre ya cuando tenemos flujos de oxígeno por encima de los 6 litros, 8 litros por minuto, considerar que el oxígeno debe ser humidificado, idealmente también calentado para ser administrado al paciente, porque el oxígeno, ¿no?, a FIO2 alto, frío y seco, es un oxígeno que puede generar lesiones a nivel de las mucosas del tracto respiratorio. Algo que hay que tener en cuenta también, y no olvidar que no solamente nos debe de preocupar la saturación de oxígeno, sino también el patrón respiratorio del paciente, porque un paciente que hace una respiración forzada, una inspiración forzada, uso de músculos accesorios, es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar mayor lesión pulmonar, el famoso PSILI, aun cuando siempre hay discusiones al respecto entre los maestros de la ventilación mecánica, como el profesor Gattinoni, el profesor Marini, con el profesor Tobán. En realidad, la experiencia, cuando hemos atendido muchos pacientes con COVID-19, es que nos muestran que aquellos que están más tiempo con este tipo de patrón respiratorio terminan con una evolución mucho más tórpida y rápidamente con cambios a nivel imagenológico que demuestran un deterioro significativo, en donde pareciera que no solamente ya es por la progresión de la respuesta inflamatoria ante el virus, sino también por el daño autoinducido por el paciente. Si nosotros fracasamos a la oxigenoterapia convencional, como ya les había mencionado, nosotros vamos a requerir pues cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, ¿no? Para tratar de alcanzar estos objetivos terapéuticos entre 94 y 96%, como habíamos mencionado. Nuevamente, para rescatar o insistir que cualquier tipo de intervención, ya sea la oxigenoterapia convencional, ya sea la cánula nasal de alto flujo, ya sea la ventilación mecánica, no invasiva, invasiva, con o prono, sin prono, el éxito está en detener, ¿no?, o el proceso de lesión pulmonar por el PSILI, o también tratar de no añadir o no permitir que se añada más daño al pulmón del que ya tiene.
Hay índices para hacer la monitorización de los pacientes con diferentes tipos de intervenciones de oxigenoterapia. El ROX es un índice que se utiliza para hacer la evaluación y seguimiento del paciente con cánula nasal de alto flujo, ¿no? En términos generales, un ROX por encima de 4.88 habla de que está teniendo éxito probablemente en el manejo con cánula nasal de alto flujo, pero no solamente hay que quedarnos con el índice ROX, sino también evaluar los criterios clínicos que les he mencionado. También para la ventilación invasiva se utilizan unos índices como la escala de Hacor, que tiene que ver con frecuencia cardíaca, pH, Glasgow, RAFI y frecuencia respiratoria, que me permiten también hacer un seguimiento al paciente con ventilación no invasiva, pero insistir nuevamente, los criterios clínicos y gasométricos o de oxigenación que les he mencionado son importantes. Imágenes. Las imágenes son muy importantes para la evaluación del paciente COVID-19 crítico, pero no deberían ser determinantes como criterio único para decidir si el paciente tiene criterio o no de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros, cuando vemos a los pacientes COVID-19 críticos dentro de la unidad de cuidados intensivos y vemos las imágenes o revisamos las imágenes, tenemos múltiples patrones, ya sea tomográficos, radiográficos o ecográficos, pero cuando ya estos pacientes están dentro de la ventilación mecánica invasiva y medimos la mecánica respiratoria del paciente, nos damos con sorpresas que pacientes que pueden tener altos porcentajes de compromiso pulmonar tienen una mecánica respiratoria bastante aceptable, ¿no? En cambio, hay otro grupo de pacientes que tienen una mecánica respiratoria muy comprometida y, sin embargo, tienen de repente menor porcentaje de compromiso pulmonar imagenológico. Entonces, en realidad, tomar una decisión a priori sin haber evaluado la mecánica respiratoria sobre el pronóstico y la dificultad de manejo del paciente no es muy recomendable. Recordar que un paciente puede iniciar su proceso como un proceso respiratorio intersticial, aislado, en parches, con un patrón en vidrio delustrado, pero que tiene ya una hipoxemia significativa, una hipoxemia que puede ser severa. Sin embargo, en el tiempo, si no se detiene el proceso inflamatorio o si no se detiene la lesión autoinducida por el paciente, puede terminar en un patrón de mayor compromiso de tanto de imagenológico como de mecánica respiratoria, un paciente que hace una disminución sustancial de la compliance pulmonar por el mayor compromiso que tiene en el tiempo, ¿no? Aquí les traí este trabajo en donde está publicado, está en revisión del grupo del Recovery, en donde comparan pues la ventilación mecánica no invasiva y el alto flujo para ver si tiene impacto o no sobre la mortalidad o el resultado compuesto de mortalidad e intubación dentro de los 30 días en el paciente que requiere este tipo de intervenciones, y ellos encuentran que quien sí reduce la mortalidad o el requerimiento de intubación es la ventilación mecánica no invasiva, esencialmente el CPAP comparado con la oxigenoterapia convencional. Estos resultados no los ven replicados cuando se compara la oxigenoterapia de alto flujo con respecto a la oxigenoterapia convencional. Este es un estudio, como ustedes saben, abierto, comparativo, pero abierto, es un estudio epidemiológico. Yo creo que como médico de áreas críticas, nunca debemos de generalizar, siempre debemos tratar de individualizar paciente a paciente y sobre todo estar monitorizando la calidad del paciente para actuar de la mejor manera y lo más pronto posible. Ya se ha hablado que el COVID-19 crítico no solamente se manifiesta a nivel respiratorio, sino también el virus ataca a diferentes órganos y sistemas, y por lo tanto hay que estar atentos a cada uno de estos. Las manifestaciones clínicas ya han sido vertidas y dentro de áreas críticas también debemos de vigilar cada uno de estos compromisos que pueden incrementar el riesgo de mortalidad del paciente COVID-19 crítico. Ingreso a la unidad de cuidados intensivos en pandemia. No tenemos, y como ya se ha visto en la primera, más en la segunda, y como se proyecta en la tercera ola, la capacidad de poder atender a todos los pacientes que requieren cuidados intensivos, y por eso tiene que establecer un sistema de prioridades. Y este sistema de prioridades creo que empieza esencialmente viendo cuáles son los pacientes con prioridad 1 para estar dentro de cuidados intensivos y tener el concepto que tiene que ser un paciente crítico
inestable, pero es un paciente potencialmente recuperable, eso es fundamental, que necesita monitorización, pero también necesita intervención o tratamiento intensivo que no se puede dar fuera de la unidad de cuidados intensivos. Y aquí estamos hablando a la cabeza de ventilación mecánica invasiva, es decir, en pandemia las unidades de cuidados intensivos COVID-19 críticos deben estar ocupadas por pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva y tratar de tener otros ambientes para manejar a los pacientes que no requieren este tipo de soporte, ¿correcto? Ya después los pacientes que no requieren ventilación invasiva pueden pasar a ser, si son potencialmente recuperables, pacientes con prioridad 2. Pero si tenemos a pacientes con comorbilidades, ¿no? Que ya están avanzadas, en donde la potencialidad de recuperación disminuye sustancialmente, estos pacientes pasan a ser prioridad 3, ¿no? Y en prioridad 4 vamos a tener aquellos pacientes que no van a ingresar a cuidados intensivos de manera definitiva. En pandemia probablemente ni la de prioridad 3 ingresan a UCI, pero la prioridad 4 es porque están demasiado bien para requerir cuidados intensivos o lamentablemente ya son pacientes terminales, tanto por la enfermedad comórbida, ¿no? La enfermedad concomitante que tiene el paciente que ya es terminal o porque lamentablemente ha llegado a una situación ya prácticamente terminal por el COVID-19 crítico al ambiente hospitalario. Pero esto a veces no es suficiente para poder decidir el orden en el cual van a ingresar los pacientes, porque podemos tener en una lista de espera 10, 20 pacientes con prioridad 1, y cómo ordeno a estos pacientes. Entonces hay que ir a otro tipo de criterios para poder y también ir estableciendo orden dentro de la prioridad 1, y aquí tiene que ver pues la expectativa clínica de recuperación, ¿no? De acuerdo pues al grado o a un score que me permita ver si este paciente tiene menos o más probabilidad de recuperación que otro, como puede ser, por ejemplo, el Apache, el SOFA, entre otros scores que se puedan utilizar. También, obviamente, ya hemos hablado de la necesidad o no de ventilación invasiva. También hemos hablado de la posibilidad de monitoreo o no tan intensivo, pero más allá de esto, complementarlo también con criterios como paciente valioso, ¿no? La mujer gestante es considerada un paciente valioso. Está establecido en la norma del Ministerio de Salud también y en las guías de decisiones bioéticas que los trabajadores de la salud y afines también que adquieren la infección dentro del ambiente laboral se consideran pacientes valiosos. Entonces también le da cierto grado de priorización, ¿no? Y también, como ya he mencionado, las comorbilidades, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de vida al año de una determinada comorbilidad que tiene el paciente? También se van sumando otros criterios como el principio de ciclo de vida, ¿no? Cuánto tiempo de vida le queda todavía a un paciente en función a su edad, ¿no? Aquí en realidad no termina influyendo el orden en el que un paciente llega al hospital, entonces eso no se considera dentro de estos principios bioéticos para decir que el paciente ingresa a cuidados intensivos. Aquí, antes de empezar a hablar también de la parte farmacológica, ¿no? Es muy importante entender que la gran mayoría de los pacientes, estamos hablando de un 80% o más, se van a curar, ¿no? Solamente con sintomáticos, con reposo, hidratación, ¿no? Sin hacer abuso, sin ir a polifarmacia innecesaria, sin abusar de antibióticos ni de corticoides, ¿no? De tal manera que siempre va a existir esa falsa percepción que si yo le doy a un paciente un determinado medicamento, ¿no? Voy a creer que ese medicamento puede haber curado al paciente cuando también por historia natural se hubiese curado sin ese medicamento, ¿no? Una manera bien gráfica de decir esto es una publicación que salió en algún momento sobre el caldito de pollo, ¿no? Se le daba caldito de pollo a los pacientes que estaban con un problema gripal viral y este paciente mejoraba y se asumía que podía ser el caldito de pollo. Entonces, esto también sucede acá, ¿no? Si alguien por ahí dijese, vamos a darle caldito de pollo a todos los pacientes con COVID-19, y si no hacen un estudio realmente randomizado, controlado, ¿no? Adecuadamente llevado, van a sacar la falsa conclusión de que el caldito de pollo pues ha curado también al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando vamos a evaluar los medicamentos, es muy importante evaluarlos en función a estudios controlados, doble ciego, randomizados, o a los metaanálisis, pero de estos estudios, y ahí es en donde tanto la hidroxicloroquina, la acitromicina, la ivermectina, ¿no? El remdesivir, no han demostrado pues un beneficio importante, un beneficio significativo en mejorar la morbimortalidad del paciente, ¿no? Incluso el estudio de remdesivir, que si bien es cierto, se habla de que disminuye
el tiempo de estancia en cuidados intensivos. Cuando uno revisa este estudio con Remdesivir, encuentra que eso sucedía así y solo si el paciente era de raza blanca, era europeo o americano, tenía menos de 50 años, o sea, en realidad muy selectiva la acción del Remdesivir en ese grupo de pacientes, ¿no? Para lo cual nos dice que nosotros los latinos estamos excluidos del beneficio de esa droga. Entonces hay que tomar con mucho cuidado los estudios para tomar decisiones al respecto. En cuanto a los corticoides, sí hay que ver que también el estudio Recovery, que insisto que es un estudio abierto y que también puede haber controversias en el campo médico, queda lleva a dejar la indicación del uso de la dexametasona en el paciente que requiere oxigenoterapia hospitalaria o en el paciente que requiere ventilación mecánica por reducción de mortalidad, ¿no? Pero la dosis de 6 miligramos por 10 días. Esto ya entra dentro de los protocolos o guías de atención de las instituciones, ¿no? Y también ya depende de la decisión de cada grupo de trabajo. En cuanto a la inmunoterapia o suero convaleciente, con plasma o suero convaleciente, esto todavía sigue restringido a los estudios de investigación, ¿no? No está establecido todavía dentro de una guía generalizada el uso de esta estrategia. Nuevamente, para detallar el corticoide, ¿no? La dexametasona 6 miligramos por 10 días, con sus equivalentes en prednisona o metilprednisolona, hidrocortisona, cuando no se puede utilizar la dexametasona. De esto podemos conversar. Con respecto al tuzulizumab, antes de que salga la última publicación del estudio Recovery y la del REMAP-CAP, salió la publicación de Covacta, que es del mismo laboratorio, ¿no?, que produce tuzulizumab y que nos mostraba que no había diferencias significativas en pacientes críticos en que usaron no tuzulizumab. Pero el Recovery y el REMAP-CAP hablan de que sí hubiera beneficio, inclusive asociado a corticoides, pero en su grupo de pacientes críticos con una PCR por encima de 75 miligramos por decilitro, que no mejoran, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y que no tengan contraindicaciones, también es muy importante tener en cuenta en aquellos pacientes que no tengan ya de por sí inmunosupresión, que no tengan una elevación de enzimas hepáticas, sobre todo la TGP, que no tengan riesgo de perforación intestinal y que no tengan una infección activa, viral, bacteriana o fúngica no controlada. También contraindicado en los pacientes con neutropenia o trombocitopenia. Entonces, en realidad, no debería usarse de manera indiscriminada y generalizada el tuzulizumab en este subgrupo de pacientes, sino también debería ser sometido a una evaluación de un equipo, ¿no?, que llegue a, después de una evaluación exhaustiva del paciente, el caso clínico, a una conclusión sobre usar o no el tuzulizumab. En nuestro país, un país pobre, con un sistema de salud pobre, desviar la inversión hacia una droga tan costosa, ¿no?, descuidando otros aspectos que pueden beneficiar a un grueso mayor de la población, es algo que nos debe de poner a pensar. En cuanto a los antibióticos también, ya creo que hay que seguir insistiendo que el antibiótico en la fase inicial, ¿no?, sintomática, leve, en los primeros días de la enfermedad, no tiene ningún sentido, porque todas las manifestaciones están relacionadas al virus, y el antibiótico no actúa sobre el virus. Tendríamos que tener criterios claros, clínicos y complementados a la clínica de que el paciente tiene un cuadro neumónico bacteriano para recurrir a algún tipo de antibiótico terapia. Lamentablemente a nivel hospitalario tenemos el problema serio de infecciones por gérmenes resistentes, las superinfecciones bacterianas, que hacen que el arsenal terapéutico esté restringido. Muchas veces en cuidados intensivos terminamos teniendo pacientes con neumonías, ¿no?, nosocomiales, neumonías asociadas a ventilación mecánica por gérmenes resistentes, inclusive a los carbapenem. Tenemos que recurrir a tiaciclina y más aún a colistina para tratar de manejar estas superinfecciones. Eh, Preocupa mucho, ¿no?
Recording in progress. Otro aspecto es el estado de hipercoagulabilidad, que tiene un porcentaje importante de estos pacientes y que hace que utilicemos definitivamente la anticoagulación profiláctica en la totalidad de pacientes que requieren cuidados intensivos. Nos basamos en algunos scores para decidir si el paciente tiene alto riesgo o no de trombosis y de ir de una dosis profiláctica, ¿no?, que va alrededor de 40 miligramos de enoxaparina por día, o si es un paciente obeso, de repente 40 cada 12 horas, con índice de masa corporal por encima de 40 kilos por metro cuadrado. Pero si nosotros sí tenemos criterios de alto riesgo de un fenómeno trombótico, tromboembolismo pulmonar, dar una dosis terapéutica ya de anticoagulación, como es una dosis de 60 miligramos 2 veces al día, ¿no?, establecido, o 1 miligramo por kilo de peso de enoxaparina, o dosis equivalentes de heparina de bajo peso, disculpen, de no fraccionada. El paciente que va a UCI, más allá de los criterios que hemos mencionado, el paciente crítico que tiene inestabilidad hemodinámica, shock, que requiere vasopresores, con un PAFI que lo pone ya en una situación en la cual va a requerir ventilación mecánica invasiva, probablemente con retención de CO2, con aumento de trabajo respiratorio, a pesar de todo lo que se ha hecho, con taquimnia, ¿no? Es el paciente que debe estar en cuidados intensivos. De ahí el paciente tiene que ser intubado, ¿no? Tiene que ser adecuadamente sedado, relajado. El equipo que va a realizar la intubación tiene que ser un equipo experto. Tenemos que usar la sedación y analgesia adecuada, llevar al paciente a una sedación que lo tenga en un RAS alrededor de -3, -4, de acuerdo a la severidad del problema del paciente. Y si tenemos la posibilidad de tener un monitoreo con BIS, tener un BIS alrededor de 40, 60, nosotros más nos movemos entre 50, 60, y el paciente en la primera etapa también está relajado, ¿no? Se usan relajantes para evitar ese desacoplamiento de un paciente que está con una gran deuda de oxígeno cuando se lo conecta al ventilador mecánico y puede terminar generando más daño. Nuevamente, para insistir pues que las imágenes no son suficientes, tenemos multiplicidad de compromiso pulmonar y tenemos que recurrir a la evaluación de la mecánica respiratoria para decidir realmente la severidad de este compromiso pulmonar, y no solamente basándonos en las imágenes. Tenemos diferentes distribuciones de lesiones, tanto anteriores, posteriores, en supino o en prono, que van a generar una diferente distribución de las presiones transpulmonares, de la presión pleural y obviamente del driving pressure, con variaciones también de las compliance de manera regional, que si no vamos a tener una idea de cómo está nuestro paciente. Y esto implica siempre pues tener, además de los parámetros clínicos ya en el paciente crítico, otro tipo de índices oxigenatorios, índices ventilatorios, ¿no? Índices de mecánica respiratoria, como ustedes pueden ver acá, que se miden para tratar de ofrecer, ¿no?, la mejor estrategia protectiva pulmonar a un paciente COVID-19 crítico en ventilación mecánica invasiva, tratando de reducir en la medida de lo posible la presión de conducción o driving pressure, de reducir a la medida posible el potencial mecánico, ¿no?, del paciente en ventilación mecánica invasiva. Y también esa individualización y esa medición de parámetros de mecánica respiratoria y de criterios de destete se deben hacer también en esta fase en la cual el paciente va a salir del ventilador mecánico, ¿no? Los criterios de en qué momento el paciente tiene las mejores condiciones para ser destetado del ventilador mecánico y ser extubado. Nosotros tratamos de ganar tiempo a la ventilación mecánica invasiva, saliendo tempranamente del tubo endotraqueal, pasando en el destete a ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo en nuestros pacientes, de tal manera que no necesitamos llegar hasta niveles muy bajos de soporte ventilatorio invasivo para recién pasarlo a oxigenoterapia convencional, terminando de mantener más tiempo el tubo endotraqueal en el paciente. Recordar nuevamente que la ventilación mecánica protectiva no se puede dar si no medimos la estatura del paciente, si no tallamos al paciente, porque la ventilación mecánica protectiva empieza por conocer cuánto de volumen corriente le vamos a dar a mi paciente en función a su peso ideal. El peso ideal depende de la estatura del paciente. Y nos movemos en un rango que va entre 4 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, y esto va a depender de la mecánica respiratoria de mi paciente,
que va a depender de cómo está su elastanza específica. Hoy, de acuerdo a ello, más o menos nos movemos en ese rango, ¿no? Recordemos el concepto del baby lung. Estos pacientes tienen un pulmón reducido y que cada vez se va reduciendo más en el tiempo si no se interviene adecuadamente y a tiempo, ¿no? También que la ventilación, entender que la ventilación mecánica no solamente es protectiva del pulmón, sino también la ventilación mecánica debe ser protectiva de la hemodinámica, no tener un impacto negativo sobre el corazón, un impacto negativo sobre el ventrículo derecho, ¿no? Y también debe ser protectiva diafragmática, ¿no? Tratar de utilizar la menor cantidad y el menor tiempo de relajantes musculares y el menor tiempo en ventilación mecánica absolutamente controlada para reducir el impacto sobre el músculo diafragma. Entonces, una serie de estrategias para tratar de sacar adelante al paciente. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos la medición del potencial de reclutamiento de Chen-Brochard, ¿no? Utilizamos en algunos pacientes, hemos tenido la oportunidad de utilizar la tomografía de impedancia eléctrica, ¿no? La combinación entre el PAFI y el ventilatory ratio, para tratar de más o menos ir ajustándonos hacia los parámetros de programación del ventilador mecánico, la programación del PIB en estos pacientes, que nos permitan reducir no solamente el driving pressure, sino también reducir el potencial mecánico, el poder mecánico en estos pacientes en ventilación mecánica invasiva. Además está decir que el obeso es todo un reto también de manejo, en donde la disminución de la compliance de la pared torácica, ¿no? Genera pues esa necesidad probablemente de tener una presión al final de la expiración muy por encima de los valores promedios del paciente sin obesidad mórbida, ¿no? Entonces suelen requerir niveles de PIB mayores a los pacientes sin obesidad mórbida. Y el prono, ¿no? Que es una de las estrategias que ayuda en el paciente con cuadro severo también en ventilación mecánica invasiva, tiene que no solamente cumplir el criterio de mejora de oxigenación, sino también idealmente de mejorar la mecánica respiratoria del paciente, reducir la carga hacia el ventrículo derecho y también reducir la acidosis respiratoria, es decir, el prono tiene que idealmente mejorar diferentes aspectos en el paciente para considerarlo exitoso, y la tendencia actual es ir a un prono más extendido, ¿no? De unas 72 horas, por ejemplo. Entender que el espacio muerto en estos pacientes pues no depende solamente del compromiso a nivel respiratorio, sino también depende mucho del compromiso de la microvasculatura, del daño endotelial, de la presencia de micro y macrotrombosis. Por eso, un grupo importante de estos pacientes tiene un aumento del espacio muerto con respecto a los pacientes antes de la era de esta pandemia. Hay que optimizar la hemodinámica, no me voy a detener en esto porque tenemos una charla al respecto. Y en general recordar nuevamente que aún en la salida del ventilador mecánico debemos evitar que mi paciente que sale de la ventilación mecánica invasiva y ya está con cánula de alto flujo o va a la ventilación invasiva, retorne a un patrón respiratorio inadecuado que ponga en riesgo de deterioro nuevamente del compromiso respiratorio. A veces nosotros lamentablemente permitimos que un paciente esté con un patrón respiratorio inadecuado, esté con asincronías con el ventilador mecánico, insistimos en mantenerlo así por querer sacarlo del ventilador mecánico, y de un día para otro nos damos cuenta que hay un franco deterioro de los índices oxigenatorios, de los índices ventilatorios, y la imagen en la radiografía o en la tomografía también se deteriora ostensiblemente, y pensamos que es una neumonía agregada, y en realidad lo que hemos hecho es generar un mayor daño pulmonar en un paciente que todavía no estaba preparado para salir del ventilador mecánico. Entonces, para terminar, insistir que en el destete tampoco un solo parámetro es suficiente para tener una certeza o una confianza de éxito en el destete. Nosotros evaluamos varios parámetros, evaluamos la mecánica respiratoria del paciente en presión soporte, evaluamos el Pmax, el NIF, la fuerza del flujo respiratorio pico, el índice de respiraciones rápidas superficiales, en la medida de lo posible hacemos ecografía diafragmática, entre otros criterios más que se van sumando para poder decidir en el momento en que el paciente va a salir del ventilador mecánico. Y algo para no olvidar es que también, por más que estemos en pandemia, por más que haya un alejamiento de la familia, paciente, personal de salud, por medidas de bioseguridad, hay mecanismos por los cuales se pueden acercar, ¿no? Reducir esa fractura en esa interrelación con los familiares de los pacientes, y en
la comunicación paciente-familia mediante estrategias como, por ejemplo, las videollamadas, cuando el paciente ya está en condiciones de recibirlo. Criterio de alta de UCI. El paciente que sale de UCI es un paciente que ya no requiere ventilación mecánica invasiva, es un paciente que ya no tiene compromiso multiorgánico, ¿no? Sobre todo ya no tiene compromiso respiratorio importante que requiere este tipo de ventilación mecánica especial, que ya no requiera terapia de reemplazo renal, que esté hemodinámicamente estable, ¿no? Y que se debe planificar fuera de UCI de que siga recibiendo una atención integral biopsicosocial. El paciente que sale del hospital, pues es un paciente que ya tiene mínimo requerimiento de oxígeno, se habla de 2 litros por minuto a menos, ¿no? Que puede también recibirlo en ambientes extrahospitalarios y, ¿por qué no?, a nivel de su domicilio. ¿Ven? Con esto termino la primera parte de la charla. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto, por la excelente exposición. Dado el tiempo, no vamos a detenernos en preguntas, pero sí hacer un pequeño, digamos, resaltar, ¿no?, la importancia de la charla en cuanto al enfoque integral, ¿no?, de la atención sanitaria, cómo se debe enfocar, ¿no?, sobre la experiencia que se tiene, ¿no?, y la probable segunda ola que puede venir. La estrategia, ¿no?, de la atención sanitaria, como hemos mencionado, ¿no?, digamos, la parte respiratoria también muy bien acentuada, ¿no?, en cuanto a las pautas fundamentales y también en las partes éticas. Agradecerle esta primera exposición. Decir a los asistentes, ¿no?, que las charlas van a estar disponibles, ¿no?, por 30 días para que lo puedan revisar, puedan oír nuevamente, ¿no? Sabemos nosotros que a veces la premura del tiempo, la primera nos puede, digamos, pasar algunos detalles, pero escuchándolo por segunda vez vamos a encontrar de repente, ¿no?, la importancia que el exponente nos ha querido decir, ¿no? Y también, como ustedes saben, tenemos a disposición también los correos de los colegas ponentes para de repente alguna consulta posterior que se podría hacer. Esas son las ventajas, ¿no?, de la educación o la formación virtual. Bueno, dado